Dios te bendiga. La palabra de Dios dice en 2 de Reyes, capítulo 6, 25 y 7, 1 y 2. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. 7, 1 y 2. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Padre, esta es tu palabra, bendícela en nuestros corazones, que se haga viva y que podamos llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. Lo que nos habla este versículo es de la crisis que estaba viviendo la ciudad de Samaria. Y ante la crisis hay dos posibles situaciones: o huimos de la crisis o nos quedamos y enfrentamos la crisis. Cuando leemos el libro de Ruth, vemos que Noemí tuvo que salir de Belén por la crisis que había en Belén. En Belén había hambre y Noemí salió de Belén huyendo de la crisis por el hambre. Salió con su esposo y sus 2 hijos. Al cabo del tiempo vemos que Noemí vuelve a Belén y su esposo había muerto, sus hijos habían muerto. Y cuando la gente sale a recibirla, que dicen: he ahí Noemí, ella les dice: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque me he amargado. Mara significa amarga. Y es que por huir de una crisis, volvió con una crisis peor. En el caso de Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero en el caso de Noemí, ella simplemente tomó una decisión con su esposo, decidieron huir de una crisis, salieron de su país a un país lejano, a un país extranjero, huyendo de una crisis, y volvió con una crisis peor. Entonces, si Dios no te mueve del lugar donde tú estás, no te muevas tú. Si Dios te dice: sal de tu tierra y de tu parentela, entonces avanza, porque como Abraham, Dios te va a respaldar. Lo segundo que podemos hacer en medio de una crisis es permanecer, es quedarse y enfrentar la crisis. Y es que estas personas en Samaria no tenían otra opción. Ellos estaban sitiados por el ejército enemigo, ellos no tenían cómo salir, había un bloqueo fuera de la ciudad, estaban pasando por escasez, por hambre, por situaciones, y no podían salir de la ciudad. No tenían quien los ayudara desde fuera de la ciudad, no tenían a nadie que pudiera venir a socorrerlos. Tenían que permanecer dentro de la ciudad. ¿Y qué se puede hacer en medio de una crisis? ¿Qué se puede hacer en medio de una situación si no se puede huir de ella? Pues la crisis, la situación, el problema, la necesidad, la enfermedad son el escenario perfecto para que Dios haga un milagro. Si el pueblo de Israel no se ve entre la espada y la pared, frente al mar y detrás el ejército de Faraón, el ejército de Israel jamás hubiera podido ver el mar rojo abrirse. Si Sadrach, Mesach y Abednego no son echados al horno de fuego, no hubieran visto a Dios librarlo del horno de fuego. Si Daniel no es echado al foso de los leones, no hubiera podido ver la mano de Dios cerrar la boca de los leones. Entonces, cuando tenemos crisis, cuando tenemos situación, ese es el momento especial para que Dios haga algo en tu vida. Ese es el momento especial para que Dios obre. Y a veces Dios va a permitir las crisis en tu vida para que tú puedas ver su mano obrar. Mientras todo está bien, mientras todo nos va bien, es normal ver las bendiciones, es normal ver la prosperidad, pero cuando las cosas van mal y vemos aún así la bendición y vemos aún así la prosperidad, entonces no nos queda de otra que darle la gloria y la honra a Dios, porque Dios nos bendice en medio de la necesidad. Ahora, en medio de esa situación, en medio de esa crisis, había un varón de Dios que daba una palabra puntual para la crisis. Una palabra profética de lo que Dios iba a hacer para la nación en la que él vivía. Y es que sobre esta nación, sobre Cuba, se han declarado varias palabras profetas. Pero ¿qué sucede? Hasta el momento no se ha cumplido. Parece que todo va de mal en peor. Pero la palabra sigue siendo vigente, sigue estando válida, siendo válida hasta que se cumpla. Había una palabra profética que decía: mañana a estas horas
Dios va a obrar. Mañana a estas horas Dios va a hacer algo en esta nación. La palabra del profeta estaba dada, había sido declarada. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una palabra profética? Que siempre hay un incrédulo. Como ese príncipe que dijo, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos sucederá esto. Y es que tristemente a veces el incrédulo, el inconverso, le cree más a Dios que el propio cristiano. Cuando estamos bien, cuando estamos gozosos, todo es victoria, todo es cántico, todo es alegría. Y usamos mucho ese versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ponemos una publicación en Facebook cuando estamos de fiesta y le ponemos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando viene la crisis, cuando viene la necesidad, cuando nos aprieta el zapato, se nos olvidó que es Dios el que nos fortalece, que es Cristo el que nos fortalece. Y si vamos al contexto de este pasaje, vemos que Pablo lo escribe desde la prisión. Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas cuando estaba escribiendo este pasaje. Pablo estaba en una prisión, pasando por una aflicción. Y Pablo decía en sus cartas, yo he pasado por naufragio, he pasado por situaciones difíciles, me han apedreado, me han azotado. Y cuando leemos anterior este pasaje, Pablo está diciendo, sé vivir humildemente, sé vivir con abundancia, sé vivir con necesidad, sé vivir con riquezas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando en medio de una necesidad, cuando en medio de una prueba, tú has salido victorioso, tú has creído que Dios te va a fortalecer en medio de la necesidad. Dice Segunda de Reyes, capítulo 7, 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 12 ha de cebada por un ciclo y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Todo lo que se había declarado sobre la ciudad, lo que el profeta Eliseo había dicho, se cumplió tal cual. Pero el varón que no había creído no pudo disfrutar de la palabra profética. No pudo disfrutar de la bendición que Dios había dado para la ciudad. Mira cuán mala es la incredulidad. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que para ver las promesas, para alcanzar la tierra prometida, se necesita creer. Se necesita creer en Dios en medio de las crisis. Para alcanzar tu tierra prometida, primero debes atravesar un desierto. Era mucho el pueblo de Israel. Y cuando fueron a conquistar la tierra prometida, enviaron 12 espías. 10 miraron con malas noticias, con incredulidad, le dijeron, no, Dios no nos va a poder dar esta tierra, esto está lleno de gigantes, van a acabar con nosotros. Pero sin embargo había 2 que dijeron, Dios sí nos puede ayudar. Creámosle a Dios, tengamos fe en Dios, que Dios puede hacerlo. Todo el pueblo de Israel de ese tiempo pereció en el desierto y solo aquellos 2 que le habían creído a Dios, que habían tenido fe en Dios, fueron los que pudieron ver la bendición cumplida en su vida, alcanzar la promesa que Dios le había dado. Solo Josué y Caleb pudieron disfrutar de la bendición de Dios. Entonces, amado hermano, creámosle a Dios en medio de las crisis. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Aún la crisis más difícil es un escenario perfecto y bueno para que Dios trabaje en nosotros. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No está diciendo unas sí, otras no, dice todas. Entonces esa crisis, ese problema, esa necesidad no es para que huya de ellas. Eso te va a ayudar a bien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que su gracia y su favor no se aparten de ti jamás. En el nombre de Jesús, amén.